Seguimos con todo el amor y ya están con nosotros los que saben. Dejamos a Valeria Santos, ya le ponemos el papel de profesional, de psicóloga. Y viene con ella Joan Gallego, fonoaudiólogo especialista en tartamudez, presidente de la Fundación Colombiana de la Tartamudez, que nos mencionaba Valeria, y representante de la Red Mundial de Tartamudez de América Central y Suramérica. Joan, bienvenido, con todo el amor, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy feliz de estar aquí y también en comentar que soy una persona que presenta la tartamudez y pues a raíz de todo esto fue pues todas estas experiencias, ¿no? Arrancas con esta fundación. Exacto. Por tu experiencia personal, que en tu caso sí hay un antecedente en tu familia, ¿cierto? Claro, con mi papá. Con tu papá. Exacto. ¿Desde cuándo? ¿Desde toda la vida o se apareció ya grande? Apareció desde los 13 años. Sí. Muy bien. Creo que con toda la autoridad del mundo, pues para estar aquí sentado y hablarnos hoy de este tema, que empecemos por definirlo. ¿Qué es concretamente la tartamudez? Muy bien, pues antes de definir qué es la tartamudez, pues es importante qué es la fluidez. Es la facilidad, es la continuidad, ¿sí? Y a nivel cognitivo, pues también es importante que se tenga esta facilidad. Y entonces, ¿qué es la tartamudez? Es todo lo contrario, son las repeticiones, el ritmo, la velocidad, se ven también pues alterados, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de padecerla? ¿Tú qué lo has vivido? El impacto que genera la tartamudez, ¿sí? Pues a nivel social, a nivel familiar, escolar, en lo laboral, en todos los contextos. Y a nivel personal, querer expresar algo y no poder, me imagino yo, genera una alta frustración. Totalmente, rabia, enojo, consigo mismo también y con la sociedad que pues en muchos casos no saben qué hacer ante una persona que lo presenta. En ese caso, Valeria y Joan, será lo más importante aprender a regularse uno mismo como persona, porque lo que decía Valeria es, todo el mundo está pendiente ahí, de que sí lo va a decir, de que no lo va a decir, todo el mundo es como haciendo fuerza, ¿cierto? Y que la persona con tartamudez debe estar tranquila. Eso me imagino yo, les debe generar un estrés permanente. ¿Cómo se controla eso para lograr esa fluidez en momentos de tensión que vivimos todos todo el tiempo? Nos estamos enfrentando a diferentes momentos de estrés. Bien, pues la tartamudez tiene muchos factores, ¿sí? Y pues en esto se asume que en el factor genético, pues a nivel científico ya se han encontrado que hay 4 genes que predisponen la tartamudez, ¿sí? Y pues también está el factor psicológico que como bien lo mencionaba, se genera la frustración, la rabia, enojo, ¿sí? Y pues a nivel también social, por lo que no se sabe qué hacer ante una persona que lo presenta, ¿sí? Y pues también está el factor el ambiental. ¿Cuál es este factor? Es el de la familia, es el contexto inmediato del niño, ¿sí? Si le apresuran, si las demandas de preguntas son muchas, ¿sí? Entonces son estos factores que también pues predisponen la tartamudez. Sí. ¿Por qué es importante hablar de tartamudez y por qué se habla tan poco? ¿Por qué fue tan difícil para ellos, por ejemplo, encontrar información sobre la tartamudez? Sí, pues pues toda esta pues información está más que todo es en inglés, en Estados Unidos, en Europa. Es que pareciera un tema tan común, además, que cuesta entender. Claro, y fue por eso que pues hemos encontrado la Asociación Argentina de la Tartamudez, porque desde hace 25 años la fundadora tuvo que viajar para pues traer información a Latinoamérica. ¿Tú llegaste a ellos por tu experiencia personal? O sea, ¿entraste como paciente? Exactamente, y pues igualmente me fui capacitando en tartamudez y pues eso también fue gracias a la Asociación Argentina de la Tartamudez. Bueno, ustedes que ya han pasado por ahí, pues como familia, Valeria, ¿por qué ahora como psicóloga crees que es tan importante no solo atender al niño, sino por supuesto que toda la familia reciba atención y haga parte del proceso y del tratamiento? Porque cuando hay estos bloqueos, estas trabas en los niños, los adultos
que siempre le tememos a lo desconocido, tendemos a tener como recurso lo que encontramos, lo que tenemos inmediato. Entonces estaba el recurso de vamos a jugar, a distraer al niño más bien. Pero cuando empoderamos a la familia, cuando toda la familia sabe qué es la tartamudez, cuando sabemos que no hay que cumplir, que el niño cumple las expectativas del adulto, sino las de él, cuando le permitimos ser libre, tener un libre juego y ser un niño libre, ahí empieza la fluidez del niño, ¿sí? Ahí es cuando él se libera de esa carga que uno mismo como cuidador, como padre le ha generado a él de que tiene que ser perfecto y que tiene que saber los 5 idiomas a los 5 años y que tiene que estar en todos los equipos de deportes del colegio. Y nosotros les decimos a los papás, ¿pero por qué tiene que hacer eso? ¿A quién está él? ¿Qué es lo que tiene que cumplir él en la vida para que usted se sienta orgulloso de su hijo? Y cuando le quitamos esa connotación tan fuerte a este niño de que tiene que ser y lo dejamos ser el niño que quiere, el papá, la mamá, la abuela, los tíos también se quitan esa carga de escuchar al niño y no saber qué hacer. Y aplica para todo, tenga o no tartamudez. Exacto. No, dejarlo ser. Preguntarle, tenerlo en cuenta, ¿qué quiere? ¿Quieres aprender alemán, inglés, francés o qué te llama la atención? Sí, muchas veces vamos tomando decisiones por ellos van creciendo, claro, en momentos nos toca, pero van creciendo y nos van mostrando que por ahí no es y nosotros insistimos en que tienen que estar ahí por cumplir además con un montón de expectativas sociales. ¿Se presenta más, Giovanni, en niñas que en niños o cómo estamos en términos de estadísticas? De cada 5 niños, hay 3 que son los varones y 2 que son las niñas, ¿sí? ¿Alguna explicación? Pues esto es a nivel genético también. Para poder echar chisme más Las mujeres recorrido nos entre robaron la nosotros. fluidez. Yo tengo un dato por ahí que el 75% en hombres y solo el 25% de mujeres. Las mujeres siempre son más fluidas y siempre nos hacen tartamudear a nosotros. Eso es verdad. En el caso de Emilio, que ya habla de corrido, que tiene una fluidez casi que perfecta, pudiéramos decir, pues la perfección no existe, pero para él está perfecto y para su familia también. En el caso tuyo, que aún te cuesta, uno pregunta, ¿se cura, no se cura? ¿Cómo se trata, cómo se aborda? Hay personas que tendrán que vivir el resto de su vida con esta condición. ¿Cómo es el panorama? Sí, pues ya cuando se, pues a partir de los 13 años, que fue en mi caso, pues no encontré una fonoaudióloga pues especializada en tartamudez, entonces tuve que pues esperar hasta los 24 años, ¿sí? Es por eso tan complejo. Y pues en mi caso, con lo que ya conozco, pues lo que se hace es un habla más cómoda, ¿sí? En centrarse más en disfrutar de la comunicación, a pesar de que se tengan momentos de tartamudez o no, de continuar realizando el contacto visual con seguridad, así se tartamudee. Pero no. sin duda en este momento has de ser muy diferente a como eras Claro. cuando esto empezó. Claro, y en ocasiones en las exposiciones en mi colegio las evitaba, ¿sí? Y pues en ocasiones también casi no podía decir algunas palabras. ¿Fuiste víctima de bullying, de matoneo y de todas las que se le parezcan? Claro que sí, y por eso es lo más complejo, es el impacto que le genera la tartamudez en la persona, ¿sí? Entonces esto es a nivel social. Eso me hace preguntar algo en ambos de ustedes dos que hoy nos acompañan desde dos posturas súper diferentes. Uno es cómo como padre acepta uno la tartamudez del hijo. Ahora decía yo, es que uno quisiera cambiarse, o sea, que no me importa que yo tartamudee, que se burlen de mí, que me digan lo que quieran, con tal de que mi hijo no tenga esto. Y tú, que ya llegó grande, consciente a tu vida, ¿cómo aceptar uno esa condición como persona? Exacto, es lo más complejo aceptarlo, ¿sí? Es por eso que llegan también a la fundación personas que solamente buscan la receta mágica, cuando cuando a partir de los 15 o los 20 años se instaura mucho más fácil que en los niños. Pues en los niños pues está más el desarrollo de la neuroplasticidad cerebral,
y pues esto lo hace más Favorece fácil mucho para más. que se revierta. En los adultos pues igualmente, pero es más escaso que en los niños la neuroplasticidad. Valeria, y tú ahora que decías que es un tema bastante sensible, que te costó un montón, que te conectaste de lleno con esto que acabamos de decir, ¿cómo lograste como mamá aceptar el tema de la tartamudez? Cuando Emilio nos dijo que no quería hablar, yo dije, si tengo que cambiar yo ese concepto de que la tartamudez es mala, de que no va a poder desempeñarse bien, lo cambio y lo voy a transformar en algo bueno. Pero hasta ese día te negabas a decir que él tenía tartamudez. No A aceptarlo. No, A como no nombrarla, ¿o estaba, sí? exacto, a nombrarla. Siempre decíamos, le decía a Joan, la disfluencia, porque es algo como más suavecito, Sí, sí. porque no suena como... Más está- técnico, más elegante Exacto. también. Porque no es lo mismo decir seguramente- disfluencia que tartamudez. Y Exacto. seguramente pocos entenderán y, ay, bueno, sí, Sí. cualquiera de esos trastornos que hoy se inventan. Sí, Exacto, sí, sí. y podíamos hablar de la disfluencia y tiene como dislexia y entonces, exacto, nadie podía Una forma de ocultarlo. por ahí. de ocultarlo, pero cuando Joan nos dice, no, hay que nombrarlo, porque cuando a su niño o cuando a algún otro niño le pregunten en el colegio o en algún otro momento, ¿usted por qué habla así? ¿El qué va a decir? Y se va a chocar y va a decir, pero yo estoy hablando normal, a mí nunca me han dicho que yo estoy hablando diferente. Y ahí va a empezar esa crisis en este niño o en este adolescente que nunca se le habló de qué es la tartamudez y que la tartamudez no está mal. Pero me parece fundamental lo que dice Joan por eso, porque cuando una persona asume su condición y con seguridad se comunica con otras personas, las otras personas también lo ven distinto, Exacto. ¿cierto? Transmite una seguridad que también la coge uno muy bien. Y pues ahí es importante naturalizar la tartamudez, ¿sí? Porque a nivel social, el gago, el tartamudo, ¿sí? Pero si se naturaliza es como si estuviéramos usando las gafas, es algo que ya es natural en nosotros, ¿sí? Entonces eso es muy vital en todo este Nos proceso. tartamudeamos con los ojos y nadie nos dice nada. Y sigue todo siendo bien. Sor María nos escribe, Moni, a través de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, qué tema tan especial. Mi amiga tiene un niño de 2 años y medio y habla en monosílabos. Por más que se le repite la palabra, se le dificulta. Es importante acudir a un especialista. Un saludo desde Bogotá, dice Sor María. ¿Puede ese hablar en monosílabos ser una señal de alarma para la tartamudez, señor? Exacto. Ahí ya está comenzando a hacer las evitaciones. Y por eso es tan importante el evitar. ¿Sí? Y pues uno de los signos muy comunes es que las repeticiones sean más de 3 repeticiones, o aunque sea igual a 3. Hay tensión en cuello, es muy característico también. El contacto visual, hay disminución hacia el rechazo, pues propio de la tartamudez. Hablan como evitando la mirada, Exacto. el contacto visual. Exacto. Y siempre es por la repetición, porque yo le decía a Moni, muchas veces uno se queda, por ejemplo, pensando, muchas personas nos quedamos como, ¿es otra forma de tartamudez? ¿Puede haber varias formas de tartamudez o esa es la más Exacto, evidente? y por eso es tan complejo en llamarlo como disfluencia. Sí. ¿Por qué? Porque está la disfluencia típica, ¿sí? Que es la que me menciona, y la disfluencia atípica, o sea, que está fuera de lo atípico, de lo típico, perdón. Sí. Entonces esto, con la disfluencia atípica o tartamudez, son muy característicos los monosílabos, ¿sí? Es característico también que se reduzca la comunicación en el niño, que no quiera jugar con sus pares o con sus amigos, que no quiera participar en el salón de clase, ¿sí? Por tanta ignorancia también a nivel Claro. del tema y por lo complejo que es, ¿no? La forma como van reaccionando las personas. No sé si Moni tiene mensaje, pregunta. No, mensaje llamada, no, pero tenemos vamos a llamada. la línea. Desde Marimilla René. está René Bolaños. René, bienvenido con todo el amor. Qué gusto saludarlos. De mucho interés la temática. Me gustaría preguntarle a los invitados qué relación tienen la tartamudez, el humo y también el trasnocho, porque yo he visto que los niños que están expuestos a estos fenómenos tienden más a ser gagos y tartamudos. Esa es mi inquietud
Muchas gracias, el mejor día, un saludo a Rafael Nieto, que le encantan estos temas. Bendiciones. René, un abrazo con todo el amor. Gracias por llamarnos. El desde humo y el Marinilla. trasnocho. El humo y el El trasnocho, humo y ¿qué el tienen que trasnocho. ver? Y me con da el pie tema para de abordar tartamudez? varios mitos. Empecemos por Sí, ese. El claro humo y que el sí. trasnocho. Con el trasnocho, pues obviamente hay un mayor estrés, ¿sí? Entonces no se descansó bien y pues esto lo que hace también O sea, no un es estresor. propiamente el trasnocho, sino un evento que genere estrés fuerte en un niño. Exactamente, no es el origen, ¿sí? Es algo que es secundario y lo que hace es dificultarlo. Igualmente con Valeria hemos comentado acerca de los dulces en exceso y pues el hecho de disminuirlo, pues eso también hace que se tolere un poco más y pues las influencias pueden disminuir. De los creadores del exceso de dulces causa tartamudez llega el exceso de sal. Toda la vida nos han dicho, no coma tanta sal que se vuelve gago. Sí. ¿Verdadero o falso? Falso, eso es mito, al igual que muchos mitos. Por ejemplo, que si un niño que tartamudea está al lado de otro que no tartamudea, entonces se le va a pegar. A pegar, se contagia. Se contagia y esto es totalmente falso. Tampoco trata de imitarlo, pues porque aprendemos el lenguaje por imitación. Si constantemente estamos hablando con alguien que tenga tartamudez, ¿podemos repetir esa conducta? No, hay un ejemplo que ponen en la fundación y es, trate usted como adulto de tartamudear todo el día a ver cómo se siente en la noche. Pues es imposible, eso es una condición del habla. Igual en un niño. Tendría que hacerlo uno de manera Exacto. consciente y pensar cada vez que uno va a hablar es complejo. Muy bien. Leo, más mitos. Mitos, pregunta de Ana Lucía, que llega con nuestro mensaje, dice, tengo un sobrino de 6 años, pero es demasiado tartamudo. Hay días que se pega más que otros, pero es muy fuerte el tartamudeo. Se le brotan las venas de la fuerza que hace. Inicialmente el pediatra les dijo que es normal, pero es muy fuerte lo de él y ya lo remitieron al fonoaudiólogo. ¿Cómo se le podría ayudar desde la casa? Aquí ya hay una expresión física, además también como... Pues y si algo nos quedó claro aquí con la historia de Valeria es que no es normal y que las mamás siempre tienen ese sexto sentido Sí. y que hay que correrle. Entonces, Exactamente, pues ahí es importante que se tenga en cuenta que la tartamudez es muy variable. Hay momentos de tartamudez, no siempre tartamudeamos muy frecuente. Y la variabilidad es lo que comentábamos ahora, el trasnocho, el factor ambiental, los estresores, ¿sí? Como bien lo mencionábamos. Y pues en casa es importante continuar con el contacto visual, es importante escucharlo con todo el amor y verlo también así, ¿sí? Y eso es lo más importante. Que a veces, Joan, creo yo, nos convertimos nosotros y ese círculo cercano en los mayores estresores de todos. Porque estamos haciendo fuerza, ayudándole con las palabras. Y ni cuando- siquiera y cuando hay esas ayudándole, esperando el manifestaciones- error para reírnos y para hacer O el además, chiste y en la el broma, peor que de creo los que es lo casos. más fuerte, ¿no? Entonces es un tratamiento en el que debe entrar toda la familia, todo el círculo cercano, incluso tal vez expandirlo al tema escolar, que los profesores conozcan, que sus compañeros conozcan de su condición también. Sí, ese es el abordaje que hacemos en la fundación, lo hacemos desde la fonoaudiología con formación en tartamudez y desde la psicología en formación también con tartamudez. La Porque- tartamudez afecta la inteligencia, es otro de los mitos. Totalmente mito, ¿sí? Falso. Luego, pues como ya lo hemos ya comunicado, es un trastorno de la fluidez del habla, más no es un trastorno del lenguaje. No es nada que ver con la parte cognitiva. Cognitiva, nada. Muy bien. Nada que ver. Otro que tengamos por acá, ¿se puede hablar de tartamudez frente a los niños pequeños? En el caso que ahora hablábamos de normalizar el tema, ¿aplica frente a ellos también? ¿Cómo lo manejaron ustedes con Emiliano? Sí, Emilio incluso hoy en día nos ayuda en terapia, a mí, con otros niños. Entonces él es el profesor número 1. Qué bonito. En cuanto a si escucha a alguien que tiene poca fluidez o que tiene saltitos, los llamamos, él les dice, vamos a hablar lento, vas a hacerlo despacio, y él en su mismo lenguaje de Hermoso. niño de 4 años les dice cómo se hace. Entonces vamos a alargar la palabra, vamos a esperar, vamos a tener contacto visual, no hay que apurarse. Y si los niños empiezan a hablar muy rápido, les dicen, no, porque no te entiendo. Entonces sí hay que hablar de tartamudez con niños porque ellos son las personas más receptivas y lo tratan con amor.
Ellos no lo ven como un defecto, sino como algo, como un juego, como vamos a enseñarle a otros cómo se puede hablar mejor. Hay otra cosa que entra en los mitos y es el que los tartamudos no tartamudean cantando. No sé si es verdad, si tiene cierta ayuda, y lo ligo porque viendo la información de ustedes en la fundación, hacen distintas actividades para combatir esta tartamudez. Está el teatro, que uno pensaría tiene todo que ver por el habla, las lecturas, escribir, pero también aparece en la danza, y que son actividades físicas. Y uno diría, bueno, ahí no están hablando, qué beneficios, por qué se acude a este tipo de terapias. Ok, pues allí hay algo importante que en cómo nos vamos a referir, ¿sí? Y es que no solamente es el tartamudo, sino que es la persona que tartamudea, como bien ya lo comentaban. Sí. Entonces, pues esto que es lo que nos favorece, pues que el hemisferio derecho es el encargado de la parte artística, y al canto, al susurro, al cambiar de voz, ¿sí? Por eso para los actores, que pues algunos que lo presentan, Sí. también se les favorece, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por lo que estamos haciendo uso del hemisferio del lado derecho, cuando en el izquierdo está encargado de la parte motora del habla, ¿sí? Y pues a nivel científico se ha visto que hay mayor activación es en el hemisferio derecho. ¿Qué que en el tanto Pone a trabajar esa parte creativa. ayuda la práctica de la apnea para la fluidez? Muchas veces, mito o verdad, ve uno que como que se contienen un poco para poder hablar derecho, o no funciona. No funciona. Mito. Lo que sí les podría dar como por recomendación es que la respiración no es un todo, ¿sí? Sí puede dar un cierto apoyo. Por ejemplo, con la natación, el canto, ¿sí? Que es tan importante. Son más que todo los apoyos en la respiración, pero es un mito, como bien lo Mito mencioné. también. Elizabeth Bejarano está con nosotros en la línea. Saludamos con todo el amor. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo han estado? Muy bien, Elizabeth. ¿Qué nos quieres compartir hoy sobre este tema? ¿Tu pregunta, experiencia? Bueno, primero que todo, fiel televidente de ustedes, maravilloso el programa. Segundo, gracias. yo tengo un niño de 14 años y desde que comenzó su lenguaje, comenzó pues en ese tartamudeo, ¿cierto? Entonces, bueno, yo acudí pues a fisioterapeutas del lenguaje. Pues a mí finalmente me dijeron que él tenía que ayudarse con respiración, pero pues aquí en ese momento acabo de escuchar que es más bien un mito. Ya él con 14 años, pues eso puede cambiar. Por una parte esa es la pregunta, ¿eso puede cambiar con más terapias o algo? Y la otra es porque una persona siendo tartamuda no deja su acento, si es un acento venezolano, si es un acento, porque ese sí se mantiene en el oído ese, digamos, ese acento o dialecto en el lenguaje. Quiero saber eso. Y también aplica para el inglés, aplica para el francés, aplica para cualquier idioma. Muchas gracias y les deseo un feliz día. Muchas gracias, Elizabeth. Pregunta Hay que varias que preguntas, si sí. Su hijo tiene 14 años y que si aún es tarde, que si sirven o no los ejercicios de respiración, o mejor dicho, más que si aún es tarde, si aún está a tiempo y puede mejorar, si sirven o no los ejercicios de respiración, y si esto de la tartamudez tiene que ver con el acento, pues si afecta o no el acento. ¿Por qué no cambian Ellos ese acento o mantienen con su los acento, idiomas? paisa, venezolano, el francés, bueno, el idioma que hablen no tiene nada que ver con el idioma. Ok, pues en estos casos lo más importante es un fonoaudiólogo especialista en tartamudez, porque no se va a enfocar solamente en los tratamientos tradicionales, como bien lo comentaban en el caso ahora. Entonces, la respiración no es un todo, es el factor ambiental, el social, el impacto que ya le ha generado la tartamudez a los 13 años, porque ya hay un recorrido también. Entonces son dos cosas: uno, el impacto que le genera a la persona que tartamudea, y dos, las disminuciones de las disfluencias o de la tartamudez. Entonces hay que trabajar pues inicialmente con la disminución en el impacto, y dos, con la disminución en sus repeticiones, en su tartamudeo.
Y por supuesto aún está a tiempo, Claro así que como sí. Giovanni, que apareció la tartamudez en su vida a los 13 años, y bueno, es un antes y un después, y ha aprendido, por supuesto, a convivir con ello. Nos vamos a ir al corte con nuestras grandes citas pequeñitas, ya venimos a ver todo este montón de herramientas para poderles ayudar a los niños que tienen este trastorno en el aula. A propósito del lenguaje, aquí está nuestra grande cita pequeñita. Esta me encanta porque se da con Violeta, que un día, mientras repasaban las vocales con la mamá le dijo, hija, un animal por la I. Hipopótamo, mami. No, mi amor, hipopótamo es con H. Pero no puede ser, si fuera con H se llamaría Hpótamo. ¿Quién le dice que no? Tiene toda la razón, sería Hpótamo, pero hipopótamo. Ahí está, las grandes citas de Violeta a sus 4 años. Ya volvemos con todo el amor y el Hpótamo.